Ok. Ujú. Entonces voy a presentar. Ok. Entonces ya pues empezaste a grabar, ¿verdad? Ujú. Sí, adelante Ok. cuando quieras, Hernán. Muy bien, entonces aquí vamos a empezar con el coloquio de hoy. Eh, Nuestro speaker es doctor Ángel Miramontes. Él hizo su licenciatura en Guadalajara. Después fue a Senvestav, donde realizó su maestría con la doctora Aurore Courtois, y trabajó en distribuciones partónicas generalizadas bajo su asesoría. Y después se fue a la Universidad de Graz en Austria para realizar su doctorado bajo la asesoría de doctor Reinhard Alcofer y doctor Helios Sánchez. Y hace pocos meses se ha incorporado como el postdoc aquí en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana. Él nos va a estar hablando de propiedades de hadrones usando métodos funcionales. Pueden ver en el Spire sus trabajos. Ha hecho trabajos muy interesantes y importantes en el estudio de física hadrónica a través de QCD y métodos funcionales, y sigue trabajando en este campo con nuestro grupo, pues, estudiantes y otros colaboradores. Adelante, Ángel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ok, bueno, pues muchas gracias por la introducción y gracias a todos por asistir y también a Emilio por la oportunidad de presentarles y compartirles un poquito del trabajo, bueno, de la investigación que he estado haciendo en los últimos meses desde que me incorporé al grupo del profesor Bashir, que como mencionó, les hablaré de las propiedades de hadrones utilizando métodos funcionales. Bueno, a pesar que lo pongo en plural como métodos funcionales, pero en realidad solamente les voy a hablar de uno. El contenido de la charla va a ser más o menos el siguiente. Les daré una introducción, más que nada histórica, de cómo se construye bueno, el camino hacia el modelo estándar, pasando por las diferentes interacciones fundamentales, entre ellas lo que conocemos como cromodinámica cuántica. Y bueno, después para dar el salto ya como a física hadrónica y a QCD no perturbativa. La herramienta que yo voy a utilizar para describir diferentes propiedades de hadrones es lo que se conoce como ecuaciones de Dyson-Schwinger y Bethe-Salpeter. No voy a entrar en demasiado detalle en cómo se resuelven dichas ecuaciones en la práctica, ni todos los retos que conllevan trabajar con ellas, pero más que nada por la naturaleza del coloquio las voy a introducir de una manera más general y describir qué es lo que podemos estudiar con ellas. Pero desde luego, si existe alguna pregunta un poquito más técnica, si están más interesados en saber cómo se resuelven las ecuaciones, con mucho gusto podemos discutir. Y ya un poquito más, me voy a concentrar en el factor de forma electromagnético del pión, utilizando todo este formalismo y presentando unos resultados que estamos por publicar con el grupo de Austria. Y también al final unas breves conclusiones y proyectos también adicionales con los que estoy trabajando con el profesor Bashir. Muy bien, entonces, sí nos regresamos hasta la Grecia clásica. Ya existían en ese entonces diferentes propuestas para intentar entender la estructura de la materia, que era lo que componía todo lo que veíamos. Existían diferentes personalidades, como Tales de Mileto, quien sostenía que el origen de todo era el agua. Después llegaría Heráclito, que decía, no, no es el agua, pero es el fuego. Por otro lado, Anaxímenes él defendía que el aire era lo que componía toda la materia y Xenófanes que era la tierra. Después llegaría Demócrito, quien introduce el concepto de átomo como partícula fundamental, haciendo unificando estos cuatro elementos que eran los que componían toda la materia visible. Entonces, de alguna manera, desde la Grecia clásica ya teníamos algún tipo de tabla periódica, un poco rústica, pero bueno, era la primera aproximación para intentar entender de una manera un poquito más científica de qué estaba
compuesta toda la materia. Desafortunadamente, las ideas de Demócrito como del átomo como partícula fundamental no durarían mucho, pues llegaría Aristóteles, quien él sostenía que la materia no era discreta, pero sino continua. Es decir, si tienes como una hoja de papel, la divides en dos y los restantes, a su vez, los puedes seguir dividiendo en trozos más pequeños, así de manera infinita. Y pues dado que Aristóteles era básicamente el influencer de la Grecia clásica, entonces todos le hacían caso a él. Y las ideas de Demócrito pues se verían enterradas. Tendría que pasar muchísimo tiempo, más de casi 2000 años, para que diferentes personalidades retomaran las ideas de Demócrito. Entonces llegaría John Dalton, quien introduce la teoría atómica dentro de la química, donde él decía, bueno, que los compuestos estaban formados por diferentes combinaciones de elementos. Después llegaría Mendeleev, quien formula la tabla periódica de elementos químicos que todos conocemos. Llegaría Thomson, después, quien descubre la primera partícula subatómica, que fue el electrón. Y Rutherford, que descubre el protón. Entonces, a partir del descubrimiento del protón, vendría todo un boom de descubrimiento de partículas. Después del protón se descubriría el neutrón, llegaría el muón, el Rho, diferentes, y todo un zoológico de partículas se viene descubriendo. Premios Nobel se empiezan a repartir por todas las partículas que se van descubriendo. Y por ahí llega una personalidad que no recuerdo el nombre, menciona pues, ¿quién pidió todo esto? ¿Quién pidió todo este zoológico de partículas? Pues la mayor parte de la materia visible puede ser descrita solamente con protones, neutrones y electrones. Pero cada vez aparecían más partículas que no se entendían del todo y que al día de hoy tenemos bastantes problemas para entenderlas. Entonces, para dar un poquito orden a todo el zoológico de partículas e interacciones que se van descubriendo, pues llegarían diferentes científicos como Feynman, Gell-Mann, Schwinger, entre otros, para formular lo que hoy conocemos como el modelo estándar de partículas elementales, el cual está compuesta por dos bloques principales, el de la izquierda que corresponde a los fermiones, y el de la derecha a bosones. El nombre de fermiones y bosones viene por la estadística que siguen. Fermiones siguen una estadística de tipo Fermi y bosones una estadística tipo Bose. Y bueno, dentro de los fermiones encontramos a su vez dos bloques, uno que corresponde a quarks y leptones, que están divididos en 3 generaciones. La primera generación compuesta por up-down, el electrón y el correspondiente neutrino. Y la segunda generación viene siendo una copia de la primera generación. Básicamente tiene los mismos números cuánticos, excepto la masa, son partículas más pesadas. Y la tercera generación es a su vez mucho más pesada que la primera y segunda generación. Pero básicamente son copias unas de las otras. Y por otro lado tenemos a las partículas que medían las fuerzas. Por ejemplo, el gluón es el mediador de la interacción fuerte, el fotón de la interacción electromagnética y los bosones Z y W de la interacción nuclear débil. Y bueno, el último bloque, bueno, uno de los bloques fundamentales que nos hacían falta pues, es el bosón de Higgs, que mediante el campo les provee masa a los fermiones, bueno, a las partículas en general. Y a la izquierda tenemos el lagrangiano del modelo estándar, que es la partícula fundamental de este modelo, que básicamente nos ayuda a entender de qué manera interactúan las diferentes partículas con las diferentes interacciones fundamentales. En la primera línea básicamente nos dice cómo funcionan las electricidad y magnetismo, son como ecuaciones de Maxwell. La segunda línea, cómo interactúan las partículas con las diferentes interacciones. Pasando a la cuarta línea, incluye el campo de Higgs. Y en la tercera línea nos dice cómo
mediante este campo de Higgs las partículas van obteniendo la masa. Entonces, el modelo estándar de física de partículas elementales es una de las teorías más exitosas que se han desarrollado en los últimos años, no solamente porque ordena todas las partículas y las interacciones, sino por su poder de predicción. Y creo que es ahí donde recae su poder, que ha logrado hacer muy buenas predicciones. Desde luego, bueno, ya un poquito de manera más técnica, vamos a decir que el modelo estándar es una teoría cuántica de campos relativista. De manera muy simplista, diremos que una teoría cuántica de campos es una teoría que incorpora conceptos de mecánica cuántica y de relatividad especial. Dentro de bueno, también decimos que es una teoría del casi todo, porque no, a pesar de que describe muchas interacciones, no describe todas. Por ejemplo, la interacción de la gravedad no va a estar incluida en esa teoría. Lo que sí incluye es la electrodinámica cuántica, que es como la versión moderna de nuestro entendimiento del electromagnetismo. Bueno, a la derecha tenemos lo que se conoce como diagramas de Feynman, básicamente lo que nos dicen el primer bloque de interacción electromagnética, como dos electrones interactúan entre sí mediante el intercambio de un fotón. Que, como bien dije, el fotón es el mediador de la fuerza electrodinámica. Por otro lado, también una interacción que se incluye, el modelo estándar, es la nuclear débil, que básicamente nos describe algunos decaimientos, como el del neutrón hacia un protón, y electrón y el correspondiente neutrino. Y la otra fuerza que sí describe es la interacción nuclear fuerte, cuya teoría que la estudia es la cromodinámica cuántica y se manifiesta de dos maneras. Primero, es la fuerza que mantiene unido a protones y neutrones dentro del núcleo mediante intercambio de piones. Y a nivel de quarks, los quarks interactúan entre sí intercambiando gluones. Y bueno, cromodinámica cuántica es la teoría en la que nos vamos a centrar un poquito más y describir sus propiedades, características que la hacen diferente a teorías como electrodinámica cuántica. Bueno, algo interesante también es que a muy altas energías, tanto electrodinámica cuántica como la interacción débil, que parecieran ser dos teorías completamente independientes, a altas energías se pueden unificar en algo que se conoce como teoría electrodébil. Entonces, la cromodinámica cuántica, o QCD, por sus siglas en inglés, es la teoría cuántica de campos que va a describir a la interacción fuerte. En esta teoría, los quarks y los gluones son los grados elementales de libertad. Tenemos un número cuántico adicional para quarks y colores, que se conoce como carga color. No es color literal, sino es un análogo a la carga positiva y negativa que tenemos en electromagnetismo. En esta teoría, los gluones van a ser los mediadores de la interacción fuerte. Y una diferencia también de electrodinámica cuántica es que aquí los gluones, a pesar de que son los mediadores de la carga, también tienen carga de color y pueden interactuar entre ellos, cosa que no ocurre en QED. Las propiedades principales de esta teoría son tres: una que se conoce como confinamiento, otra como libertad asintótica y, por último, una que se conoce como rompimiento dinámico de la simetría quiral. Entonces, primero lo que nos dice el confinamiento es que en la naturaleza no podemos encontrar quarks libres, no podemos encontrar quarks solamente, pero podemos observar partículas sin color, es decir, partículas que están compuestas por diferentes combinaciones de quarks. Podemos encontrar, por ejemplo, una combinación de quarks que tienen diferente carga de color, de tal manera que el resultado sea una partícula neutra. Lo que pasa es, imaginémonos que tenemos una partícula compuesta por dos quarks que están interactuando por este resortito, que es el gluón.
Y si aplicamos, intentamos aplicar fuerza para separar esos dos quarks, la energía que aplicamos es tanta que al final lo que se va a producir es un nuevo par de quark-antiquark. Y terminaremos con dos pares de quarks interactuando entre ellos mediante un gluón. Y a su vez, si a estos quarks les suministramos energía para intentar separarlos, lo que vamos a producir es un nuevo par de quark-antiquark. Entonces, este proceso se conoce como hadronización. Entonces, en los laboratorios experimentales, lo que terminamos observando no son quarks libres, pero partículas que están compuestas por quarks. Y esas partículas compuestas por quarks se conocen como hadrones. Dentro de la materia ordinaria, digamos, se conocen dos tipos de hadrones. Por un lado tenemos a los bariones, que son partículas compuestas por combinaciones de 3 quarks. Y dentro de los bariones tenemos, por ejemplo, a los protones y neutrones. Por otro lado tenemos a la familia de los mesones, que van a ser partículas compuestas por un quark y un antiquark. Y dentro de este conjunto de partículas tenemos a los piones, por ejemplo, y a los kaones. Entonces, esto es lo que conocemos como materia ordinaria, pero también hay otras partículas que se conocen como exóticas. En principio, en la teoría no hay ningún límite, no hay ninguna restricción para que nos diga el número de quarks que componen una partícula. Entonces, en principio, podríamos tener partículas que están compuestas por 4 quarks o hasta 5 quarks también. Desde hace algunos años existen algunos candidatos para tetraquarks y pentaquarks, pero no hay nada establecido hasta donde recuerde. Otra partícula también que en principio puede existir es lo que se conoce como glue balls, que son básicamente partículas compuestas solamente por gluones. Tampoco no hay ninguna restricción teórica para que esas existan. Sin embargo, no hay ninguna señal experimental para ese tipo de partículas. La segunda propiedad importante de QCD es lo que se conoce como libertad asintótica, que básicamente la fuerza de interacción entre quarks y gluones va a disminuir a altas energías. Aquí es un plot de la fuerza de interacción respecto a la energía, y podemos ver cómo a altas energías, no sé, a partir de 10 gigaelectronvolts, la fuerza de interacción entre quarks y gluones va disminuyendo. En cambio, a más bajas energías, esta fuerza de interacción se va haciendo cada vez más grande. Entonces, si miramos, podemos visualizar este fenómeno de la siguiente manera. Imaginamos que tenemos a 2 quarks que están unidos otra vez por un resorte, que este resorte va a representar el gluón. A distancias muy cortas, o que es lo que corresponde a a energías muy altas, perdón, el resorte va a estar como muy flojo, y entonces la fuerza de interacción es muy pequeña. Pero en cambio, cuando la distancia entre los quarks es muy grande, que corresponde a bajas energías, entonces la tensión del resorte es mayor y la fuerza de interacción es mayor. Otra característica sumamente importante es lo que se conoce como rompimiento de simetría quiral. De manera muy simplificada, simetría quiral tendría como consecuencia que las partículas fueran sin masa, pero como sabemos que las partículas sí tienen masa, entonces esta simetría debe estar rota en algún nivel. Entonces, vamos a decir que el rompimiento de simetría quiral es, de hecho, el mecanismo de generación de masa más relevante para la materia visible. Es, por ejemplo, para el protón, es responsable por el 98% de la masa del protón, comparado con el mecanismo de Higgs, que solamente es responsable por aproximadamente del 2% de la masa del protón. También aquí, de manera súper simplificada, podemos tomar como este pequeño ejemplo. Decimos que la masa del protón tiene una masa aproximada de 938 megaelectronvolts, mientras que la masa del quark en el lagrangiano de QCD tiene solo una masa de
2 megaelectronvolts y el quark down de 5 megaelectronvolts. El protón está compuesto por 2 quarks up y uno down, entonces la suma de los componentes del protón da menos de 10 megaelectronvolts. Entonces, ¿de dónde aparece toda la masa restante del protón? Y se genera a partir del rompimiento de esta simetría. Aquí a la derecha es un plot de la generación dinámica de la masa del quark. Estoy graficando la masa del quark respecto a la energía. Entonces, a muy altas energías, la masa del quark es muy pequeña y corresponde a la de lagrangiano de QCD, alrededor de 2 megaelectronvolts. Pero conforme la energía va disminuyendo, existe un rompimiento de simetría y se genera dinámicamente una masa del quark mucho más grande que va a dar pie a la masa del protón que observamos. Y bueno, aquí estoy poniendo el ejemplo del protón, pero en general ocurre en proporción similar para bariones ligeros. En la práctica, hay muy pocos problemas que podemos resolver de manera exacta. Pero lo que sí podemos hacer es aplicar teoría de perturbaciones como lo utilizábamos en nuestros cursos de mecánica cuántica, donde se partía de una ecuación de eigenvalores, después se incluía una pequeña perturbación y se hacía una expansión de tipo Taylor. Y la única condición para que esta expansión funcionara es que el parámetro alfa que tenemos aquí fuera muy pequeño. Y si regresamos al plot de libertad asintótica que mostré hace un momento, este parámetro depende con la energía. A muy altas energías, el parámetro alfa, la fuerza de interacción es muy pequeña, entonces se cumple la condición, es menor que a 1, y la expansión se puede hacer sin ningún problema. Sin embargo, a bajas energías, el parámetro es muy grande, bueno, es considerablemente más grande, y la condición de que sea mucho menor a 1 ya no se cumple, entonces nuestra serie ya no va a converger. Entonces, debido a que el parámetro es mucho más grande, tenemos estos problemas de convergencia y ya no podemos utilizar toda nuestra maquinaria que hemos aprendido de teoría de perturbaciones. Y, bueno, métodos alternativos tendremos que utilizar para explorar esos fenómenos, tales como confinamiento y el rompimiento dinámico de simetría quiral. Entonces, en la literatura existen diferentes propuestas para estudiar aspectos particulares de QCD. Desde los 60 tenemos modelo de quarks, que ha sido bastante satisfactorio, bastante exitoso para describir diferentes propiedades, incluso antes de que QCD se cimentara como la teoría de la interacción fuerte. Se tienen lo que se conoce como funciones de partones generalizadas, que conjuntamente con modelos de quarks nos dan una imagen del protón en 3 dimensiones y también son de bastante interés experimental. Y por otro lado tenemos lo que se conoce como teorías de campo efectivas, que nos dan resultados muy robustos, pero está limitado a ciertas regiones de energía. Entonces, estos tres aproximaciones tienen sus ventajas, pero también importantes desventajas. Una de las aproximaciones más poderosas que tenemos hoy día es algo que se conoce como lattice QCD, que incorpora los grados elementales de QCD, que son quarks y gluones. Y básicamente lo que se hace en lattice QCD es discretizar la teoría, discretizar las integrales y utilizar simulaciones tipo Monte Carlo para explorar todo tipo de propiedades. Como dije, es una de las herramientas más poderosas que tenemos hoy día. También tiene importantes desventajas, principalmente computacionales. Los cálculos son sumamente demandantes y por lo que tienen de repente que hacer aproximaciones pues un poquito importantes. Pero bueno, conforme va avanzando la tecnología y tenemos computadoras más poderosas, estas aproximaciones pues se van dejando de lado.
pero bueno, aún siguen teniendo algunos problemas por ahí. Entonces, la herramienta de mi elección es lo que se conoce como ecuaciones de Dyson-Schwinger y Bethe-Salpeter, que de alguna manera complementa a los estudios que se hacen en Lattice-QCD. Mientras en Lattice-QCD se discretiza la teoría, en Dyson-Schwinger es una herramienta no perturbativa que nos permite estudiar diferentes regiones de energía de manera continua, es decir, al mismo tiempo. Podemos estudiar el infrarrojo y el ultravioleta al mismo tiempo sin más problema. Entonces, el punto de partida para derivar las ecuaciones de Dyson-Schwinger es lo que se conoce como función de partición. Es la ecuación azul que muestro. Básicamente para derivarlas es un procedimiento análogo a cómo se obtienen las ecuaciones de Euler-Lagrange en una teoría clásica, y es por eso que las ecuaciones de Dyson-Schwinger se consideran como ecuaciones de movimiento, pero de una teoría cuántica de campos. Las ecuaciones de Dyson-Schwinger nos van a describir todos los elementos de nuestra teoría, como los diferentes propagadores, propagador de quark, de gluón, ghost, y todo lo que necesitemos, y los diferentes vértices también. Las ecuaciones de Dyson-Schwinger van a conformar un sistema infinito de ecuaciones integrales acopladas, y ahora voy a mostrar por qué. La ecuación de Dyson-Schwinger más sencilla es la del propagador del quark, de manera esquemática, es la figura que presento arriba. Y la manera integral es la ecuación azul. Bueno, no escribí explícitamente qué son los ingredientes, pero aquí las z son diferentes constantes de renormalización, las lambdas son matrices de color, aquí la S es el propagador, esta gamma corresponde al vértice de quark-gluón, que es el circulito azul, y la D, el propagador del gluón. Entonces aquí en esta ecuación el gluón contiene la suma de todos los procesos donde el quark emite y reabsorbe un gluón. También es importante notar que tanto el gluón como el vértice obedecen a su vez a sus propias ecuaciones de Dyson-Schwinger. Por ejemplo, esta es la ecuación de Dyson-Schwinger para el gluón, que se ve más o menos, bueno, que se ve de esta manera, y a su vez el vértice obedece a una ecuación de Dyson-Schwinger diferente, y cuyos elementos de esta ecuación obedecen a más ecuaciones de Dyson-Schwinger. Entonces, si sustituyéramos todos los elementos en la ecuación del propagador del quark, terminaríamos aquí con una torre infinita de ecuaciones integrales. Entonces, para hacer cualquier tipo de aplicación fenomenológica, la ecuación del propagador se tiene que truncar en algún momento. Por otro lado, las ecuaciones de Bethe-Salpeter son ecuaciones homogéneas que nos van a describir las amplitudes del mesón que estamos estudiando. Aquí me estoy concentrando en mesones solamente. Para bariones, para partículas compuestas por 3 quarks, se utiliza una ecuación similar, pero que se conoce como ecuación de Faddeev. Pero en general la metodología es análoga. Entonces, la Bethe-Salpeter es una ecuación homogénea para el mesón que estamos estudiando, y los ingredientes que necesitamos son estas líneas con burbujitas que corresponden a los propagadores del quark, que se encuentran resolviendo la correspondiente ecuación de Dyson-Schwinger. En la ecuación integral son estas S, de S de P1 y S de P2, y este bloque K, que corresponde al kernel de interacción, que este kernel de interacción incluye todas las formas en que los quarks pueden interactuar entre ellos. Entonces, este kernel de interacción va a incluir también una suma infinita de contribuciones, y esta ecuación de Bethe-Salpeter también se va a tener que truncar en algún punto para hacer cualquier tipo de estudio fenomenológico. Una de las truncaciones más sencillas que conocemos en la literatura se conoce como Rainbow Ladder, y para tener una truncación razonable, pues se deben cumplir con diferentes requisitos. Uno de ellos es que la truncación implemente un mecanismo para que el rompimiento dinámico de la simetría quiral tome lugar.
Estas son características fundamentales para cualquier cálculo fenomenológico. Y otra simetría que debe respetar nuestra truncación es la conservación de carga electromagnética, que esto va a ser sumamente importante cuando queramos estudiar factores de forma. Entonces, de manera general, esta truncación lo que va a consistir es que en la ecuación de Bethe-Salpeter, que es la ecuación homogénea para nuestro estado, el bloque K que teníamos se sustituye simplemente por un intercambio de gluones entre los dos quarks y diferentes contribuciones en la ecuación de Dyson-Schwinger, como las del gluón y las del vértice, son absorbidas en este acoplamiento efectivo, alfa de K. Entonces, ya casi tenemos todo para resolver esas ecuaciones, solamente ahora lo que nos va a faltar es cómo describimos esta interacción efectiva de aquí. Entonces, el uso de truncaciones nos va a provocar que tengamos que utilizar algún tipo de modelo para describir esa interacción efectiva alfa que mencioné antes. Uno de los modelos que podemos utilizar es el que se conoce como Maristandi, que contiene dos contribuciones. Una ultravioleta, que básicamente reproduce el comportamiento del propagador del quark a momentos grandes, y una gaussiana, que básicamente es la que provoca que el rompimiento dinámico de simetría quiral tome lugar. En este modelo tiene dos parámetros libres, que son eta y lambda mayúscula, que los vamos a ajustar para reproducir, por ejemplo, la masa del pión. Entonces, en general, ¿qué es lo que podemos estudiar con Dyson-Schwinger y Bethe-Salpeter? Primero, pues podemos estudiar todo el espectro de hadrones, podemos estudiar masas de mesones y bariones, podemos estudiar constantes de decaimiento y anchura de decaimiento, que esas están relacionadas con el tiempo de vida de las partículas. También podemos estudiar funciones de distribución de partones. De manera también muy general, la PDF más sencilla, la función de distribución de partones más sencilla, representa la probabilidad de encontrar un quark dentro del protón con cierta fracción del momento total. Entonces, estas son funciones que también necesitan de input, que podemos sacar de la combinación de ecuaciones de Dyson-Schwinger y Bethe-Salpeter. Y otra que me voy a centrar en un momento más son los factores de forma. Entonces, para calcular propiedades desde este framework, lo que tenemos que hacer es seguir como una pequeña receta. Primero definimos al hadrón como una configuración de quarks, a los mesones como estados ligados de un quark y un antiquark, y bariones como estados de 3 quarks, tal como lo dicta el modelo de quarks. Después calculamos propagadores y vértices necesarios utilizando ecuaciones de Dyson-Schwinger. Después resolvemos la correspondiente ecuación de Bethe-Salpeter utilizando los propagadores previamente calculados, y esta ecuación nos va a dar la masa del estado ligado, constante de decaimiento y la anchura, en principio. Y después, por ejemplo, si queremos calcular factores de forma, lo que tenemos que hacer es acoplar al kernel de interacción con un fotón. Entonces, con eso podemos calcular, por ejemplo, la corriente electromagnética, y de ahí podemos extraer factores de forma. Entonces, los factores de forma son una herramienta fundamental para el estudio de la estructura interna de los hadrones. Nos pueden brindar información sobre el radio de carga, distribución de carga eléctrica y también magnética. Desde los 60 fueron reconocidos como un campo de investigación fundamental cuando se describió el factor de forma del protón, por ejemplo. Y bueno, hoy día es tan importante su estudio que muchos laboratorios como el JLab en Estados Unidos, MAMI y ELSA en Alemania, BES3 en China y también en el futuro PANDA, pues tienen programas dedicados para el estudio de factores de forma y recolectan datos que sirven como referencia para todo tipo de modelos fenomenológicos. Aquí a la derecha lo que estoy mostrando es un sketch de cómo se ve un factor de forma. En la parte de arriba es cómo se ve cuando se extrae de manera experimental.
es el factor de forma respecto a la energía al cuadrado. Para space-like y time-like. Space-like solamente significa que el momento cuadrado es positivo y time-like que el momento cuadrado es negativo. Entonces tenemos dos regiones. La característica más notoria cuando extraemos factores de forma de manera experimental es que tienen esta forma como de montaña, diferentes montañitas que están situadas en este caso en la masa del arroz. Y bueno, y esa es la característica más importante en la región de time-like. Sin embargo, la parte de abajo corresponde a un cálculo típico utilizando Dyson-Schwinger y Bethe-Salpeter junto con la truncación de Rainbow Ladder, que es la más sencilla. Lo que podemos observar es que en space-like, pues más o menos corresponde bien, pero en la región de time-like tenemos problemas importantes. En lugar de nuestra solución, en lugar de desarrollar esas montañitas, lo que desarrolla son polos. Entonces, nuestras soluciones se van infinito. Entonces, desde luego que nos gustaría tener una solución que describa de manera experimental, pues más acorde. Sin embargo, el hecho de que tengamos una descripción incorrecta es un síntoma de que nuestra truncación pues es muy simple. Nuestra truncación no está capturando la física necesaria para describir la parte experimental. Entonces, mientras sigamos utilizando truncaciones tan sencillas, nuestras soluciones van a desarrollar estos polos en lugar de la figura correcta física. Esos son resultados, por ejemplo, del factor de forma para space-like, para el momento cuadrado positivo. Los de la izquierda son para el protón y los de la izquierda son para el neutrón. Entonces podemos ver que la truncación de Rainbow Ladder funciona razonablemente bien para describir los factores de forma en space-like y a altas energías. Digamos alrededor de después de 1 o 2 gigaelectronvolts, la solución que está representada por la línea azul es la solución por Dyson-Schwinger y los puntitos son diferentes experimentales o resultados por lattice. Entonces a altas energías, la solución de Dyson-Schwinger corresponde más o menos bien con los experimentales. Sin embargo, a bajas energías empieza a haber una discrepancia importante entre la solución de Dyson-Schwinger y los datos experimentales. Sobre todo para el neutrón, es donde hay discrepancias un poquito más importantes. Y esto es porque, bueno, se considera que hay un efecto que se conoce como efecto de nube de piones, que se espera que sea importante a momento pequeño del fotón. Y es que nuestra visión moderna del protón, por ejemplo, no es solamente un protón compuesto por tres quarks, sino que existen diferentes efectos pasando por ahí, y uno de ellos es la nube de piones, que son un par de quark y antiquark, y la truncación no describe la truncación de Rainbow Ladder no describe este efecto. Entonces, aquí estoy mostrando también ya más en concreto el factor de forma del pión, que ocurre algo similar a lo descrito anteriormente. Aquí estamos calculando el factor de forma del pión utilizando la truncación Rainbow Ladder para space-like y time-like. En space-like, otra vez, la solución que obtenemos es la línea sólida, y los puntitos son datos experimentales. Para space-like funciona razonablemente bien, describe los datos experimentales, pero para time-like sigue fallando. Tenemos el polo en lugar de la montañita experimental. Y bueno, esos los resultados que voy a estar mostrando es en colaboración con Helios y Reinhardt del grupo de Austria. Entonces, lo que nosotros queremos hacer para estudiar el factor de forma del pión es utilizar una truncación en la ecuación de Dyson-Schwinger y Bethe-Salpeter que sea más sofisticada, que incluya en cierta medida los efectos de la nube de piones. Entonces, lo que vamos a utilizar en nuestra truncación es, aparte del intercambio de gluones, que corresponde a Rainbow Ladder, vamos a tomar en cuenta 3 diagramas más que representan el intercambio de piones en diferentes canales y que en cierta medida van a describir
este efecto de nube de piones. Entonces, esos son resultados que recientemente hemos obtenido y que estamos por publicar. Corresponden al cálculo del factor de forma del pion utilizando esta truncación más completa, más sofisticada, digamos. Y en la parte derecha es el factor de forma para Spacelike. Y bueno, sigue funcionando bastante bien. De hecho, ya funcionaba bastante bien solamente con Rainbow Ladder. Aquí estoy haciendo solamente un zoom para en momento cuadrado cercano de 0. Para ver que tenemos ahí una pequeña falla, porque en principio la conservación de carga nos dice que el factor de forma para momento cuadrado igual a 0 debería de ser 1. Sin embargo, tenemos una pequeña discrepancia, pero esto ocurre por las diferentes aproximaciones que estamos utilizando y tampoco dentro de los cálculos no estamos tomando en cuenta todos los diagramas. Pero aún así tenemos un resultado bastante aceptable. Y el resultado más sobresaliente es el de la izquierda, que incluyendo esta truncación más completa, sí somos capaces de describir, al menos de manera cualitativa, el comportamiento de los datos experimentales. Aquí las líneas sólidas azules corresponden al cálculo de Dyson-Schwinger y Bethe-Salpeter, incluyendo la nube de piones, y hay una banda de error que corresponde a variar un poco los parámetros de los modelos. Pero este es el primer cálculo en TimeLike que describe la manera, al menos la física correcta que vemos de manera experimental. O sea, hasta el día de hoy no existe ningún resultado publicado que logre reproducir, al menos de manera cualitativa, lo que se espera experimentalmente. Y desde luego los puntos verdes son los experimentales. Podemos ver que nuestros resultados, a pesar de que tienen más o menos la forma correcta, hay una discrepancia todavía, pero esto se debe a la cantidad de aproximaciones que estamos utilizando, pues resolver las ecuaciones es sumamente complejo. Y nuestro objetivo desde un principio no fue reproducir de manera cuantitativa los datos experimentales, sino demostrar que con Dyson-Schwinger y Bethe-Salpeter podemos generar un mecanismo dinámico que nos reproduzca la física correcta. Entonces, por ejemplo, aquí hay un efecto bastante importante que se conoce como omega-rho mixing, que no estamos tomando en cuenta y que también contribuye de manera importante. Entonces, como les menciono, este es un resultado que es bastante importante para el cálculo de factores de forma en TimeLike, porque al día de hoy no existe un cálculo similar. Y va a ser de especial relevancia porque también cuando experimentos como Panda empiezan a correr, se va a centrar mucho en el cálculo de factores de forma en TimeLike, como del protón. Entonces, ese resultado es un paso importante para el cálculo de factores de forma en esta dirección. Entonces, otros proyectos que estoy trabajando utilizando esta combinación de ecuaciones es, por ejemplo, el cálculo de contribuciones al momento anómalo del muón, que también la predicción del modelo estándar comparado con el valor experimental difiere de manera importante. Entonces, es algo que también podemos estudiar utilizando Dyson-Schwinger y Bethe-Salpeter. Y aquí lo curioso es que el ingrediente principal va a ser el factor de forma electromagnético del pion, justo que acabo de calcular. Y bueno, eso es en colaboración con profesor Bashir, con Kepan Iraya y Pablo Roy. Otro fenómeno también importante que podemos describir es el que les mencionaba, es el omega-rho mixing and mass splitting, que va a ser sumamente relevante para la descripción del factor de forma en la región de TimeLike, que se espera que este efecto nos ayude a reproducir de mejor manera los datos experimentales. Pero ese es un proyecto también que recientemente he iniciado. Entonces, ya solamente como conclusiones, podemos decir que la combinación de ecuaciones de Dyson-Schwinger y Bethe-Salpeter son una herramienta sumamente importante
para el estudio de propiedades de hadrones. Son un método no perturbativo que nos proporciona acceso al ultravioleta y al infrarrojo al mismo tiempo. Y para los factores de forma, logramos describir por primera ocasión la física correcta en la región de time-like. Desde luego eso solamente lo hemos logrado para el pion, pero tenemos planes para hacer el mismo estudio para el kaon y ya después pasarnos a factores de forma de bariones, como del protón, porque como mencioné va a ser bastante relevante una vez que Panda empiece a correr y podamos comparar nuestros resultados con lo que vayan a obtener ellos de manera experimental. Entonces, eso es todo de lo que les quería hablar el día de hoy. Ya, desde luego, si tienen preguntas, pues con mucho gusto podemos discutirlas. Entonces, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Ángel. Creo que pues muy adecuado el uso del tiempo y también que al principio pues diste una amplia pues introducción para todos y pues hay mucha asistencia. Sí me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay. ¿Quieres saber si alguien tiene preguntas? Creo que alguien había levantado la mano por ahí. ¿Quién? Pietro. Sí, adelante, Pietro. Hola, hola a todos. Hola Ángel. Hola, ¿qué tal? Tu presentación muy buena. Gracias. Yo te quería preguntar, bueno, un par de cosas. Primero, quería preguntar, en esta aproximación de Rainbow Ladder, ¿qué tipo de input se le da para el propagador del gluón? Para el propagador. Mira, aquí cuando introducimos la truncación de Rainbow Ladder, lo que nos provoca es que aparezca esta alfa. Y esta alfa que básicamente va a reunir contribuciones del quark gluon vertex y del propagador del gluón. Yeah. Entonces, esta interacción la vamos a describir con ese modelo de Maristandi, que básicamente es la que nos va a dar la fuerza suficiente para que ocurra el rompimiento dinámico de simetría quiral. Entonces, el input que le vamos a dar va a ser este modelo, y con los parámetros libres que ya vamos a variar dependiendo de lo que queramos describir. Lo usual es fijar esos parámetros para reproducir la masa y la constante de decaimiento del pion, y de ahí, a partir de ahí ya se predicen todo el espectro de hadrones. Ya, o sea que todavía no se ha intentado resolver beta-salpeter poniéndole como input las soluciones de Dyson-Schwinger también para el propagador del gluón o del vértice. O sea, tú dices como una... O sea, truncar a un nivel más alto, pues ponerle... Porque ya se ha resuelto Dyson-Schwinger para el gluón, pueden ser Sí hay... También, ¿no? Sí hay trabajos. De hecho, el grupo de Austria, de Graz, tiene distintos trabajos utilizando también truncaciones un poquito más grandes para el gluón y también para el quark gluon vertex. O sea, no, en lugar de meter Maristandi, de meter una truncación específica tanto para el propagador como para el quark gluon vertex. Sí los hay. Yo no estoy muy familiarizado con esos trabajos, pero sé que sí los hay. Pero sabes si, o sea, de todos modos no se resuelve ese problema de generar algo cualitativamente físico en la región time-like. Eso que yo sepa no se ha estudiado todavía. Ya. Sí, ya incluir un poco de truncaciones un poquito más completas en los diferentes propagadores, sí requiere cambia de manera drástica. Para empezar, los cálculos ya son sumamente complicados y computacionalmente muy demandantes, entonces ya incluyendo más diagramas de los propagadores hace pues que todo se multiplique, que la dificultad sea mucho más compleja. Claro. Pero no, hasta
hasta donde yo sé, no se, para factores de forma, no se ha utilizado esos propagadores más completos para el gluón y el vértice. Y otra cosa, nada más por curiosidad, quería preguntarte si para resolver numéricamente las ecuaciones usas el paquete escrito por Markus Huber y Mario Mitter o escribes tus códigos desde cero. ¿Tú dices cómo se llama el DSC. font DSC? Algo así se llama, ¿no? Fun es para derivarlas con matemáticas y luego la pones en este paquete escrito en C++ que se llama Crazy DSC. Sí, no, porque los propagadores no los utilizo. Como el único propagador que utilizo es el del Quark. Ya. Y cuando incluyo la nube de piones, sí aparece una contribución aquí. Va a aparecer una contribución como un loop de piones, pero son... Vaya, como no tengo DSCs acopladas, entonces no hace falta... Sí, no hace falta ya, claro. No. Ok, muchas gracias, Ángel. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Luis Albino, adelante. Hola a todos. Hola Ángel. Hola, ¿qué tal? Aquí no lo mencionaste en tu plática, pero me quedé con la curiosidad. En algún momento habías mencionado que también ocupas truncamiento para el vértice, ¿verdad? Y has mostrado por ahí unos resultados, los factores de forma del vértice. ¿Estos que presentas aquí son con este vértice o simplemente son Rainbow Ladder? Los resultados son, utilizo la truncación tanto en Dyson-Schwinger como en la homogénea de Bethe-Salpeter y en la inhomogénea de Bethe-Salpeter, que la inhomogénea va a corresponder al quark photon vertex, pero sí, también es con esta misma truncación. Ok. Y bueno, respecto a un poco en dirección al gluón, yo pues nunca he trabajado en esta parte del time-like, entonces no entiendo muy bien cuáles son las complicaciones de trabajar en Q cuadradas negativas, porque en general pues no es tan fácil extender Schwinger Dyson a esta región, pero, o sea, según entiendo, una de las cosas es el propagador, que por ejemplo Maristandi está definido solamente en el eje real, pues es un modelo fenomenológico que reproduce el eje real, pero ¿tú crees o tú intuyes que esto tenga que ver con, esto pueda afectar el time-like? O sea, el hecho de que tú estés tomando simplemente este modelo fenomenológico para el space-like, ¿crees que pueda afectar? Es posible que sí. O por ejemplo, cuando tú resuelves más en específico, ¿cómo le haces para controlar esto? Porque, por ejemplo, cuando uno resuelve Bethe-Salpeter, Schwinger Dyson y ocupas Maristandi, pues tratas de o proponer un modelo para el propagador en el eje complejo, o tratas de mantener tu propagador de gluón en este eje real. ¿Tú cómo le haces ahí? ¿Cómo controlan en general este? Sí, mira, lo que hacemos es resolver resolvemos en el eje real, pero también se puede resolver en el eje complejo, pero en regiones muy limitadas, utilizando Maristandi, por ejemplo. Y también los demás modelos, como el Qin-Chang, va a ser más o menos similar. Se puede resolver el propagador en una región limitada, que va a ser como una parábola en el plano complejo, pero sí va a estar siempre limitada por los polos que aparecen del propagador del quark. Entonces, una de las limitaciones más importantes, como dices, es el propagador. Lo que utilizamos nosotros aquí al final es, no hacemos una continuación analítica, pero más bien utilizamos un pole ansatz para hacer un fit al propagador del quark y así ya podernos extender a mayor parte del plano complejo. Entonces, en toda la región de time-like no utilizamos Maristandi y no resolvemos todo el propagador en todo el plano complejo, sino solamente en una región muy pequeña donde sí sabemos que sí podemos resolver, y ahí hacemos un fit para esos propagadores y extendernos a lo que necesitamos del plano complejo. Pero de hecho, resultados similares a los que estoy mostrando aquí también recientemente encontré utilizando
no Maristandi, pero el Queen-Chang interaction. Entonces es la receta clásica, ¿no? Usas, no sé, polos complejos para propagador, Quark y continuación analítica para gluón. Sí, así es. Sí. Ya, okay. O sea, hasta la región que podamos calcular. Pero eso, ¿tú crees que al final qué pese más en él? O sea, ¿cuál es tu intuición que pese más para este aparente problema que estás teniendo, que reproduce cualitativamente? Bueno, hay estudios que dicen que el omega rho mixing, porque aquí estoy trabajando en el límite de isospin, pues entonces todas las contribuciones de omega rho no están incluidas ni en el vértice ni en el factor de forma, y pues hay investigaciones donde estiman que esta contribución puede llegar hasta un 10%. Okay. Entonces yo creo que el omega rho mixing va a ser uno de las principales contribuciones. Y desde luego, también ese tipo de aproximaciones, como utilizar el Paul-Ansatz. Te digo que tampoco estoy utilizando todos los diagramas cuando incluyo la nube de piones, porque en el factor de forma, cuando incluyo la nube de piones, va a haber más acoplamientos, el fotón se acopla al pión y al vértice del pión, y no estoy tomando en cuenta todos esos diagramas. Entonces también de ahí va a venir un porcentaje. No sabría decirte cuánto de ahí va a venir. Y desde luego también del Paul-Ansatz, por ejemplo, ahí va a haber también quizás un 1%, eso sí es más controlable. Pero en este momento por lo que he estado leyendo, la contribución más importante que me está afectando a mí, a mis datos, a mi resultado, es el omega rho mixing. Ya. Y por supuesto, el hecho de que estés tomando nubes de piones, etcétera, me imagino que te va a romper algunas, pues, por ahí algunas simetrías que tal vez no estás tomando en cuenta, no sé, por ejemplo, las identidades axiales, etcétera. Sí, nada más, eso tendrá que ver con esta pequeña, que no va a 1 el factor de forma. Sí, de hecho sí. Bueno, en principio la truncación está construida para que sí respete al menos conservación de carga, para que se respete la vector Guarta-Kahashi. Sin embargo, aquí como menciono que no estoy tomando en cuenta todos los diagramas que resultan, porque algunos ya cálculos son sumamente complejos y la verdad no tengo mucha idea de cómo hacerlos de momento. Entonces hay un par de diagramas que estoy despreciando, que vienen cuando el fotón se acopla al pión, por ejemplo, en el factor de forma. Entonces, cuando desprecio esos diagramas, es por la razón por la que no tengo exactamente conservación de carga. Pero la truncación en sí, si tomara en cuenta todos los diagramas que me resultan, sí respeta vector Guarta-Kahashi. La construimos para que la respetara, pues. La que no respeta de manera automática es la axial Guarta-Kahashi. Pero bueno, en este momento, para el factor de forma electromagnético, pues la que más nos interesa es la vector Guarta-Kahashi. Pero a pesar de que hay un par de diagramas que no estamos tomando en cuenta, pues como mencionó, el valor es muy cercano de 1, de cualquier modo. Ok. Entonces eso no se arregla ni con normalización de la beta-salpeta. Esta discrepancia, ¿cuál? ¿La de que no tenemos 1? Ajá. Sí, no, esa viene de un par de diagramas que no estoy considerando. Okay. Pero que los diagramas que no estoy considerando vienen en el factor de forma. Pues si recuerdas, hay algo que se llama la impulse approximation, que es solamente el fotón se acopla a los quarks, pero cuando tenemos nube de piones en el factor de forma, el fotón se va a acoplar también al pión, al propagador del pión y al vértice de quark-pión. Entonces vamos a tener ahí más diagramas y hay uno de ellos que no estamos considerando y es de ahí donde rompemos la simetría. Pero como te digo, en principio toda la truncación la construimos para que sí respetara, pero como aparte nosotros estamos despreciando una vez ya en la manera práctica de hacer los cálculos, es por eso que tenemos ahí una falla.
Pero si consideráramos ese diagrama extra, pues yo esperaría que la conservación de carga fuera total. Ok, pues creo que es todo por ahorita. Gracias. O sea, ¿más preguntas? Gracias, gracias Luis. Pietro, ¿tú tienes otra pregunta? No. Ok, tenías tu mano levantada, entonces Perdón, tendría que... Ah, Disculpa. ok. Ángel, sí es muy interesante tomar en cuenta del Meson Cloud Effect. Y me gustaría que en algún momento pues se puede trabajar aquí en esta dirección un poquito más, ¿no? Pues me imagino que ya eres experto y en esta dirección vas, ¿no? Sí, sí, Porque sí. lo que hemos pues visto y se han estudiado, el transition form factors de núcleos a sus estados excitados que se están estudiando en Jefferson Lab, muchas veces pasa que los modelos que se trabajan, por un lado, no funcionan muy bien para Q cuadrados grandes porque no hay conexión bien con QCD perturbativo. Ujú. Y por otro lado, ni pueden reproducir infrarrojo bien porque no hay control sobre el Meson Cloud Effect. Sí, Ok, sí. entonces este Meson Cloud Effect, si con tiempo se puede cuidar más, creo que se puede acercar mucho a los resultados que tienen a través de Helicity Amplitudes en Jefferson Lab y posteriormente pues, de manera equivalente a form factors. Y creo que en esa dirección se puede hacer. De hecho, tengo un par de sugerencias para ti y que si quieres en algún momento podemos hablar de eso. Sí, claro Que que puede sí. ser una conexión directa con lo que estás haciendo. Sí, sí, desde luego, siempre. Ok. Muy bien. ¿Sí tienen alguna otra pregunta? Kepni, Shamara, ¿quién más están aquí? Pues todos los que están aquí, ¿no? A ver, Jorge, creo que levantó la mano. Sí, Jorge. Sí, hola, ¿qué tal? Hola Ángel, Hola, muy bueno. hola. Bueno, yo tengo una pregunta sobre, bueno, el impacto que tiene el factor de forma, como en general, pero en la producción de partículas secundarias, en la interacción, en la colisión de partículas. O sea, ¿sí tiene un papel importante en esta producción de partículas secundarias? ¿O no se vería, por ejemplo, bueno, reformulando mi pregunta. O sea, habías mencionado las discrepancias que hay entre los resultados de DSE y de BSE. O sea, si yo tomara un modelo de interacción hadrónica y le metiera un input con el resultado de DSE y el input con el resultado del BSE, ¿vería una diferencia grande o significativa en la producción de partículas secundarias con estos diferentes resultados del factor de forma? A ver, mira, el input de ese y BC es una combinación, solamente un input. O sea, los resultados son de una combinación, utilizando una combinación de Dyson-Schwinger y Bethe-Salpeter. Ok. Entonces, los dos es solamente una contribución. Pero no estoy entendiendo muy bien O sea que si, por ejemplo, el factor de forma, si tuviera diferentes resultados para Ujú. un factor de forma, por ejemplo, del pión, y lo metiera a una colisión de partículas, ¿vería un resultado diferente en la producción de estas partículas secundarias debido al factor de forma? Si tomara diferentes valores para el factor de forma. Yo creo que Ángel, lo que está queriendo referir a Jorge es problema de producción de rayos cósmicos, ¿no? Que llegan a la Tierra y hay creación de muchos piones y Ujú. después con este shower de piones se producen otras partículas posteriores, ¿no? Ujú. Secundarias. Entonces, si se cambia nuestro entendimiento de la estructura interna del pión, ah, eso puede tener implicaciones sobre las predicciones teóricas sobre las producciones de esta partícula secundaria. Me imagino más o menos en esta dirección más, Jorge. En esa dirección iba, más o menos, sí. Okay. Sí, vale, al respecto yo sí no puedo comentar demasiado, la verdad no estoy tan familiarizado, pero pues sí, como menciona el profesor Bashir, sí,
si tenemos un entendimiento quizás más completo del factor de forma del peón, pues sí se esperaría, ¿no? que el resultado final pues también en cierta manera se modificaría, que tanto no sabría decirte la verdad. Ok, bueno, Pero sí, yo creo que sí, la pregunta es interesante. Yo creo que, Jorge, lo que ustedes usan en sus simulaciones, etcétera, me imagino que es todo el input que viene de los resultados experimentales sobre peón, que son más o menos estables, ¿no? Pero creo que sería una excelente pregunta para ver si hay un pequeño cambio en nuestra estructura interna de peones, qué tan porcentualmente, por ejemplo, qué tanto afectaría, ¿no? Para poder tener control sobre barras de error, y etcétera. sí, porque incluso Pero resultados ya fenomenológicos, bueno, experimentales, también se ha encontrado diferencia en la producción de muones, justamente. Entonces, sí, ahí también. sí tienes. Sí, tienes razones, problemas interesantes. Ok, Marco, ¿tienes pregunta? Sí, me escuchan. Sí. Sí, bueno, hola Ángel, muy Hola, buena plática, fue bastante ilustrativa. gracias. Sí, yo nada más quería preguntarte que, por ejemplo, ya estás obteniendo resultados para el peón. Entonces, ¿qué tan fácil sería extender tus estudios, por ejemplo, para estudiar el caón? Sí, de hecho es algo que voy a empezar también, porque va a ser un input necesario también ahora que calculemos eh, contribuciones al momento anómalo. Va a ser muy similar el extender el estudio hacia caones. La estructura analítica, no sé. Aquí siempre el detalle es como la parte numérica de tener bajo control como toda la estructura de las integrales, ver que no estoy como cruzando polos o singularidades, cosas así. Yo espero que va a ser más o menos similar. Aquí en el caso del caón, lo que sucede es que el polo no está situado en la masa de la, bueno, además de estar situado en la masa de la Rho, también está en la phi. Entonces ahí hay una contribución adicional. Quizás hay algunas aproximaciones que utilizo aquí en el peón que no las puedo utilizar así de manera automática. Eh, yo, mm, no sé, yo esperaría que no fuera tan sencillo, pero bueno, la realidad es que a veces las cosas se complican más de lo que uno esperaría. Pero en sí la metodología sería muy similar, pues sería solamente estudiar con detalle toda la estructura analítica, ver dónde están situados los polos, y qué aproximaciones puedo utilizar, y solamente para la parte numérica, ¿no? Que es el detalle importante. Bueno, sí, pues sí, todo tiene sus detalles. Pues sí, Sí. era mi única duda, muchas gracias. Sale por nada. Ok, pues, gracias, Marco. Ya no tienes más preguntas, ¿ok? ¿Verdad? Y Marco, ok. Sí, no, ya no, ya Em, era al- mi única duda. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Pues estuvo muy interesante la charla, muchas preguntas, y seguramente va a dar lugar a más proyectos y inquietudes. Sí, Y creo sí. que si no hay más preguntas, podemos terminar ahorita, pero como Ángel va a estar aquí, todos los miembros del instituto pueden pues, contactar con él, el nuevo postdoc. Ya no en estos días podemos socializar mucho con los nuevos, desafortunadamente, pero aquí está, ustedes tienen su correo electrónico también. Y toman toda la libertad de contactar a él para cualquier cosa que se requiere. Y Ángel, tú también, me imagino que si tienes dudas, me puedes preguntar, o cualquier otro miembro del instituto que tendrán todo el gusto de responderte y ayudarte en lo que se Sí, sí. requiere. Y Sí, claro que bienvenidos sí. a Morelia, bienvenidos al instituto. Y creo que aquí podemos terminar. Muchísimas gracias por tu charla, Ángel. Muy bien, por nada, muchas gracias.